Hermanos, muy buenos días. Es un nuevo día que el Señor nos da. Es un día que viene de su mano. Es un día que el Señor ha dispuesto para que todos juntos podamos reunirnos y tener este tiempo de adoración juntos. Quisiera rogarles que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Mateo 5. Y quisiera que podamos dar lectura al verso 4. Juntos podemos dar lectura. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a leer una vez más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por esta nueva oportunidad que tenemos de estar delante de tu palabra, Señor. Queremos rogarte que, Señor, esta mañana tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros y, Señor, puedas permitirnos dar pasos de obediencia, Señor. Permitas ver a la luz de tu palabra en qué lugar estamos delante de ti, Señor, y nos permitas aferrarnos a tu gracia, a tu bondad, Señor. Rogamos, Señor, que tu palabra esta mañana traiga consuelo, que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra sea esta mañana alimento espiritual para nuestras vidas. Señor, rogamos también por el predicador, Señor, para que tú obres a través de él, hables a través de él, lo calles donde deba callar, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu quien pueda ayudarnos esta mañana a atesorar las bondades de tu palabra, las verdades del Evangelio, y sea tu Santo Espíritu que pueda aplicar esto a nuestras vidas y nos permita dar pasos de obediencia en esta semana. Padre, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Por la misericordia de nuestro Señor, estamos una vez más en un tiempo de celebración, en un tiempo de agradecimiento. Nos reunimos los domingos para un tiempo de celebración delante del Señor, agradecimiento por su fidelidad, por sus bondades, un tiempo de entender la voluntad del Señor para nuestras vidas, un tiempo de comunión con la familia que el Señor ha puesto a nuestro lado, ¿cierto? Es mi intención esta mañana, queridos hermanos, que juntos podamos escudriñar las Escrituras y hallar el alimento que necesitan nuestras almas. Es nuestro anhelo encontrar el oportuno socorro del Señor y rogar por la renovación de nuestro entendimiento para aplicar con la ayuda del Espíritu Santo todo lo que demande hoy su palabra. El pasaje que hemos dado lectura está en Mateo 5:4 y hay una palabra que va a resaltar por el resto de este pasaje, pero hoy nos vamos a enfocar en solo uno. Es la palabra bienaventurados. Y esta palabra viene del vocablo griego makarios, que significa dicha o felicidad. En la palabra de Dios encontramos las bienaventuranzas como la parte inicial del Sermón del Monte, ¿sí? El famoso sermón que nuestro Señor ha predicado. Este sermón que ha sido la enseñanza para sus discípulos. Y alguien dijo que las bienaventuranzas son como las nuevas tablas de la ley, ya que ambas fueron dadas en un monte. Las primeras recordamos en el Antiguo Testamento, pero ahora en una montaña también, ¿no es cierto?
y las bienaventuranzas presentan un contraste entre la felicidad según el mundo y la felicidad según Dios. Cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que nuestro mundo considera la fama, el dinero, las diferentes comodidades, la aceptación en todo ámbito, la seguridad financiera. Todo eso es considerado como algo exitoso, ¿no es cierto? Y algo que por lo menos indica bienestar, ¿no es cierto? Y también podemos ver que el mundo prefiere evitar el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? El mundo prefiere evitar el dolor, ¿no? El mundo prefiere evitar la tristeza. Y algo interesante, lo que Dios llama bienaventuranza, el mundo lo llama miseria o desdicha. Las bienaventuranzas también nos permiten ver las diferencias notorias entre un creyente y un incrédulo, porque cada bienaventuranza concluye indicando que de ellos es el reino de Dios. Entonces, como un escritor dijo, las bienaventuranzas describen a los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Describen a los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Las bienaventuranzas son el espejo que expone y nos permite ver nuestro propio carácter. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, nuestro Señor nos ayude para que realmente su palabra esta mañana pueda abrir nuestro entendimiento y que esta mañana nosotros podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos hoy. Un escritor dijo que la medida del alma es considerada a través de las cosas que nos hacen llorar. Interesante, la medida del alma es considerada a través de las cosas que nos hacen llorar. Y es interesante que entre las cosas que pueden hacernos llorar, hay varias, muchas cosas que nos pueden hacer llorar. Pero quisiera que consideremos algunas razones que están en la palabra, visibles ahí en la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan a alguien que ha perdido su herencia? Esaú. Esaú perdió su herencia. Y dice la palabra que lloró. ¿Sí? Israel también lloró en el desierto. ¿En qué momento lloró? Cuando ellos recordaron esas ollas de carne que habían dejado en Egipto. El pueblo había llorado. ¿Recuerdan que Dalila también lloró? ¿Conocen a Dalila? ¿Sí? ¿Por qué lloró? Porque ella quería obtener un secreto. Le dijo a Sansón, ¿cuál es el secreto? Y lloró para que le diga el secreto. Ezequías lloró porque él iba a morir. Un papá que lloró, David, lloró por su hijo Absalón. Pero también encontramos a una mujer que derramó lágrimas a los pies del Señor Jesús. Una mujer adúltera lloró a los pies del Señor por sus pecados. ¿Sí? Uno de los mejores amigos de Jesús lloró porque había entregado a su Señor, ¿no? Pedro. Y nuestro Señor Jesús lloró por el dolor de Marta y de María y por todo lo que le había pasado a Lázaro, su amigo, ¿no? Pero también lloró por la dureza de una ciudad, Jerusalén.
Las lágrimas no siempre vienen de las razones más reales y sinceras, sino también pueden llegar de las razones egoístas y equivocadas. Estando en nuestro asiento del sermón esta mañana en Mateo 5, hay muchos autores que indican que estas características que se describen en el Evangelio de Mateo, llamadas las bienaventuranzas, son para un tiempo futuro. Y creemos que están equivocadas, porque iría en contra de toda la Escritura. No hay nada más peligroso que pensar que el Sermón del Monte no es para esta época actual, cuando en realidad es una serie de características que deben ser visibles en el pueblo de Dios, en aquellos que son los verdaderos hijos de Dios. Pero también debemos considerar el contexto del Evangelio de Mateo, ya que este Evangelio fue escrito para un pueblo que estaba esperando a un libertador. Estaba esperando a un libertador que llegue con una pompa de carros, caballos, soldados y que los libertara del poder romano. Eso estaban esperando. Un Mesías con todo el poder bélico, presto para atender las necesidades externas y superficiales de una nación materialista. Hermanos, las bienaventuranzas son las enseñanzas más profundas que encontramos en la palabra del Señor. Y esta mañana queremos escudriñar y queremos revisar una de las bienaventuranzas. Y en nuestro pasaje dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Parece difícil entender esto. Bienaventurados. Está diciendo, felices los que lloran. ¿Cómo puede ser uno feliz al llorar? ¿No es cierto? Bienaventurados los que lloran. Y quisieran que podamos hablar acerca de la razón de este llanto. Bienaventurados los que lloran. Quisiéramos hacer una pequeña introducción para entrar al pasaje central, ¿no? Bienaventurada, verdaderamente, una persona bienaventurada, ¿sí? Es una persona feliz, ¿sí? Una persona feliz. Y la que esta mañana queremos analizar es felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. En este sermón, Jesucristo empieza con este tema de la felicidad verdadera. Y la felicidad verdadera en la que Él desea salvar a los hombres de su trágica perdición. Y no solo quiere salvarles, sino también quiere darles poder para obedecer su voluntad divina y hacerlos felices. Nuestro Señor Jesucristo plantea en este sermón el camino de la bendición para quienes vienen a Él, ¿no? Y la palabra que va a ser repetida continuamente en esta sección es bienaventurados, 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 macarios. Y macarios tiene que ver con un gozo interior. Y este gozo interior no está afectado por las circunstancias externas. Y precisamente ese es el tipo de gozo o el tipo de felicidad que Dios quiere para sus hijos. Un estado de felicidad, un estado de deleite, pero que no depende de las circunstancias externas y que son temporales, ¿no? Un escritor dijo acerca de las bienaventuranzas, una cosa que debemos considerar es que la palabra bienaventurado es fundamentalmente un elemento del carácter de Dios. Esto quiere decir que cuando los seres humanos participan de la naturaleza divina por medio de Jesucristo, participan también de su bendición. Por lo tanto, resulta evidente en el mismo inicio del sermón que Jesús está hablando de una realidad que solo es para creyentes, para hijos de Dios.
La bienaventuranza se basa en una realidad objetiva, materializada en el milagro de la transformación hacia una naturaleza nueva y divina. También es importante recordar que las bienaventuranzas son pronunciamientos y no probabilidades. Jesús está diciendo que si los hombres tienen estas cualidades, probablemente sean felices. No, no está diciendo eso. Jesús asegura el cumplimiento y la realidad de las bendiciones para quienes son los bienaventurados. Otra cosa importante para considerar es que las bienaventuranzas son progresivas. Eso quiere decir que cada una nos lleva a la otra. Y también esta sucesión es lógica y no está puesta al azar. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Y una respuesta de colegio sería los bienaventurados, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Y diríamos los que lloran. Y las respuestas seguirían en una escuela, ¿no es cierto? Pero como dijimos hace un momento, las bienaventuranzas son realidades experimentadas por creyentes verdaderos. Entonces, los que lloran son aquellos creyentes verdaderos que han entendido su condición de una forma sobrenatural. Quiero repetir esta frase, ¿no? Los que lloran, ¿sí?, son los creyentes verdaderos que han entendido su condición de una forma sobrenatural, no natural, es una forma sobrenatural. ¿Cuáles serían las razones por las que puede llorar una persona? Generalmente las personas lloran por muchas razones, pero vamos a intentar dividir en grupos algunos tipos. En primer lugar, vemos el lloro natural. Y el lloro natural es considerado como un regalo de Dios. Primeramente porque es un medio para relajarnos y para liberar toxinas, emociones y todo aquello. Imagínense si llegáramos a guardar todas estas emociones. Y guardamos, llegaría un momento en que todo explotaría, ¿cierto? Como una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Y cuando explota algo, lo que ocasiona es daño, ¿no es cierto? Este lloro natural, hermanos, es aquel que es producido por razones naturales, ¿sí? Una razón natural, cuando nosotros lloramos por la partida de un ser querido. Esta semana hemos estado en un funeral, ¿no es cierto? Y hay dolor, hay llanto por la partida de un ser querido. Y eso es un lloro, un llanto natural. Es natural que una persona llore porque partió un ser amado, un ser querido. La palabra dice que Abraham lloró por la partida de su esposa. Y de esta manera él manifestó su tristeza. En 2 Timoteo 1, 3 y 4, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo recordándole que está orando por él de día y de noche. Pero también le está recordando, ¿sí? Está recordando que Timoteo estaba llorando por el desánimo y la frustración en la que se encontraba. 2 Timoteo 3 o 2 Timoteo 1. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Por otro lado, encontramos que el salmista lloró en cierta ocasión por la soledad en la que se encontraba, ¿no es cierto? Timoteo lloró por la frustración. Jeremías lloró porque el juicio de Dios iba a caer sobre el pueblo que él amaba, y lloró porque su pueblo era una decepción para él, era terrible. El apóstol Pablo derramó lágrimas por preocupación de una iglesia, la iglesia de Éfeso, a quienes él había amonestado y les había suplicado, llorando incluso, ¿cierto? Hace rato dijimos que también podemos llorar por la enfermedad de un ser amado,
por alguien que está sufriendo. Recordamos que nuestro Señor Jesús lloró en la tumba de su amigo Lázaro, porque Él lo amaba. Y también lloró por la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? María Magdalena lloró porque Jesús había muerto. Eran lágrimas de tristeza. Finalmente podemos ver a gente que llora y siempre llora al ver una escena conmovedora en la que haya tal vez sido partícipe. La despedida de un ser amado en el aeropuerto, no sé si produce llanto en ti, porque es una despedida, porque no sabes si lo vas a volver a ver. ¿No es cierto? Ese es un lloro natural, ¿no? Pero también conocemos otro tipo de dolor, otro tipo de llanto. Un llanto pecaminoso, vamos a decir, es aquel que es producto o resultado de nuestra pecaminosidad, de nuestra rebeldía contra Dios. Muchas personas lloran porque no pueden llevar a cabo sus apetitos pecaminosos. Muchos lloran por haber sido hallados en sus delitos y ahora están en la cárcel. ¿No es cierto? Han visto gente que ha sido arrestada y está derramando lágrimas porque está siendo ya encarcelada. ¿No es cierto? Tenemos varios ejemplos de este tipo de dolor y llanto pecaminoso. En la palabra encontramos a un hombre, Amnón. Este hombre estaba enamorado de su hermana, Tamar. ¿Y saben qué dice la palabra? Dice que él lloraba hasta que se enfermó. Él lloró hasta que se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Porque era difícil de acercarse a ella. Él quería tener relaciones sexuales con su hermana y lloró. Acab codició la viña de Nabot y al no poder comprarla, se puso triste, se acostó en su cama y ni siquiera quiso comer. Un tipo de tristeza y lloro pecaminoso porque quería tener algo ilegítimo, ¿no? En Primera Reyes 21:2 encontramos eso y dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová que yo te dé a ti esta heredad, la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pecaminoso. También podemos ver hoy a personas que sufren la partida de un ser querido, pero no lo pueden aceptar y no lo pueden superar. Incluso, aún sabiendo que esta persona era creyente, fue a la presencia del Señor. Aún a pesar de eso, hay muchas personas que guardan el dolor por la partida de un ser querido y no encuentran esperanza. Difícil, ¿no? Muchas personas lloran porque no pudieron obtener una licitación pecaminosa. Muchos lloran porque papá no les deja ir a una fiesta. Muchos lloran porque papá o mamá no les compra el mejor celular cuando estos niños tienen 4, 5, 6 años. Y lloran. ¿No es cierto? Caín se puso triste una vez que Dios le había declarado su castigo por haber matado a su hermano. Pero Caín se puso triste por el castigo y en ningún momento se puso triste por su pecado. No, él por el castigo se puso triste, no por su pecado.
Al igual que Caín, muchos no sufren ni se lamentan por su pecado, sino que sufren y se lamentan por las consecuencias. En fin, hermanos, hay muchas formas y ejemplos de tristeza y llanto que son pecaminosos. Finalmente encontramos el tercer tipo de llanto o de lloro, y podemos decir que es el tipo de lloro del cual el pasaje de nuestro estudio esta mañana nos está hablando. Ese es un lloro espiritual, aquel que viene como producto de la operación de la gracia de Dios en un corazón regenerado. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es una tristeza según el mundo, es una tristeza piadosa que produce arrepentimiento para salvación. Es una tristeza por el pecado. Es una tristeza que produce arrepentimiento y salvación. Y el punto principal en Mateo es una tristeza que viene por el reconocimiento de estar en una bancarrota espiritual. Y cuando entendemos que estamos en una bancarrota espiritual, lloramos. Sí. Y lloramos y vemos y decimos, no puede ser mi vida así. Feliz es el hombre que ha entendido que no tiene nada y que no puede hacer absolutamente nada. No cuenta con ningún recurso. Y es un hombre que solo puedes rogar por misericordia. Solo puedes rogar por misericordia. Pobre en espíritu es una persona que ha entendido en su mente que realmente no tiene ninguna condición o mérito que lo apruebe delante de Dios. Y este hombre solo depende total y completamente de la gracia y de la misericordia de Dios para acercarse a Él y entrar en su reino. La comprensión de esta verdad va a provocar de manera natural una respuesta emocional a lo que la mente ha entendido, y esta respuesta viene del corazón. Cuando mi mente ha entendido que yo estoy en una bancarrota moral y espiritual y que no soy nada ni nadie sin la gracia de Dios. No soy nada ni nadie. Inmediatamente mi corazón va a provocar una respuesta frente a esta verdad. Y esa respuesta es llorar. Probablemente el día que hemos entendido la gravedad de nuestros pecados, nos hemos encerrado en un cuarto y hemos llorado por lo terrible que era nuestra vida, por lo duro, por lo difícil que era nuestra vida. Pero hemos entendido que nuestra relación principal con Dios no estaba bien. Y esa ha sido la razón de nuestro llanto. ¿No es cierto? El pobre en espíritu es una persona que ha entendido que no tiene ninguna condición o mérito que lo ponga en cercanía o delante de Dios. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la importancia del llanto y el dolor. Y para entrar a este punto debemos recordar algo que escuchamos, una historia. Y quisiera dar lectura a esta historia para que tal vez podamos comprender mejor. Anju era una muchacha hindú y ella quedó huérfana a los 10 meses de haber nacido. Y su madre se las tuvo que arreglar sola para sacar adelante a sus 5 hijos. Ella cultivaba la tierra, criaba búfalos y vendía su leche para conseguir algo de dinero.
A medida que los hermanos fueron creciendo, empezaron a trabajar en una fábrica de plástico. Y años después todos murieron afectados por enfermedades respiratorias. En medio de toda esta situación, la madre de Anju quedó trastornada, sin poder realizar ninguna actividad en casa. Ante estas dificultades, probablemente la inmunidad de la joven bajó y la enfermedad que su cuerpo llevaría años incubando se desarrolló y empezó a manifestarse. Anju tenía lepra. Y ella dice, no tenía sensibilidad en las manos y cuando estaba cerca del fuego podía quemarme y no sentía nada. Empezaron a salirme ampollas y llagas. La bacteria causante de la lepra ataca los nervios periféricos del cuerpo hasta destruirlos. Y es por este motivo que la persona pierde la sensibilidad. Los enfermos pueden hacerse daño sin darse cuenta. Y como no les duele nada, no se cuidan la herida. El dolor es un mecanismo automático de defensa de nuestro cuerpo. Y si no funciona, deja de protegerlo. Y esto es lo que les pasa a los enfermos de lepra. Y por eso siempre ellos tienen llagas, que si no se cuidan, cada vez se hacen más grandes. Esta pequeña ilustración nos hace entender que el dolor es una bendición, ¿no es cierto? Para esta persona que está enferma, el dolor es una bendición. Sentir el dolor es una bendición. Y alguien puede decir, ¿cómo sentir el dolor puede ser bendición? ¿Cómo es posible que sea una bendición? Al igual que Anju, nosotros perdimos esa sensación de dolor por nuestros pecados cuando nos rebelamos contra Él. Cuando le dijimos que estábamos bien con nuestro pecado y no necesitábamos de Él. De esa forma, mientras más pecamos, las consecuencias eran más terribles. Pero ni siquiera nos damos cuenta porque hemos perdido la sensibilidad. Hermanos, el pecado es esa lepra que nos contamina y nos lleva a la perdición eterna. Y si no pasa algo sobrenatural que nos devuelva la sensibilidad, nuestro destino está marcado. Nuestro final es catastrófico. Ahora nos podemos preguntar, ¿de qué forma este dolor del que habla nuestro pasaje nos va a traer felicidad? La palabra que se usa para llorar en el griego es panteo, y es una de las 9 palabras que traducen llorar. Pero esta palabra es considerada como una de las más fuertes y tiene relación con el llanto producido por la comprensión de un estado. Y lo que dice nuestro pasaje es, benditos los que lloran, los que experimentan el dolor por su pecado de manera intensa. ¿Saben por qué? Porque su bendición será abundante. Panteo significa sufrir una pena, llorar desconsoladamente, casi parecido al lamento por la muerte de un ser querido. Y ahora la palabra llorar es un verbo presente, activo. Probablemente muchos dirán, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que el verbo describe la acción como el resultado de un estado. En otras palabras, está diciendo que el bienaventurado llora como consecuencia de haber entendido su estado, como consecuencia de haber comprendido su situación, su condición y su posición. Y ahora, al decir que este verbo está en presente activo, está describiendo que el sujeto está realizando una acción que está en modo continuo en el presente. Y eso quiere decir que una persona empieza y no va a terminar. Entonces esto es un estado continuo, ¿no? Entonces, para cesar esta parte, esto quiere decir que una vez que el creyente
ha entendido su condición y su estado, él va a llorar continuamente por sus pecados. El creyente va a llorar continuamente por sus pecados, no solo el día que se ha arrepentido, no. El creyente verdadero va a llorar continuamente por sus pecados. ¿No has sentido dolor cuando has empezado una discusión con tus hijos y tal vez los has lastimado en la discusión? Y no pasa mucho tiempo y tú te vas cerca a ellos y les pides perdón, porque hay algo que no te deja tranquilo, ¿no es cierto? Eso es un regalo de la gracia del Señor. Cuando discutes con tu esposo, tu esposa, cuando tienes problemas, no esperas, no pasa mucho tiempo hasta que tú te acercas y pides perdón. Eso es un regalo de la gracia del Señor. Pero si tú estás esperando que la parte contraria se acerque a ti para pedirte perdón, quiero decirte que estás en el lugar equivocado, que aún no has entendido esta parte y que aún no tienes este regalo precioso, porque esto es un regalo de la gracia del Señor. Quiero que podamos ver un ejemplo de esta verdad. Conocemos la historia de David. David codicia a Betsabé, luego se acuesta con ella, la embaraza, disfruta su pecado. Llama a su general, lo emborracha y le pide que se una a su mujer. Pero su soldado, Urías, no quiere ir, no quiere acostarse con su mujer. Y luego, la siguiente noche, David hace lo mismo y pide que Urías se una con su mujer para hacer lucir que el hijo es suyo. Pero Urías no se une a su mujer, porque dice la palabra que era más noble. Entonces David planea matar a Urías. Y lo consigue de acuerdo a sus planes. Una vez que mata a Urías, David se lleva a Betsabé a su casa. Luego de haber cometido su pecado por mucho tiempo, David está disfrutando de su pecado. Y ahora algo misericordioso pasa. ¿Qué es lo que pasa? Dios le habla a Natán. Dios le habla a Natán para que él vaya delante de David y confronte su pecado con una parábola. Natán va delante de David con una historia. Le dice: habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía varias ovejas, pero el pobre solo tenía una ovejita. Y el que tenía varias ovejitas mató a la única ovejita que tenía el pobre. Entonces, David, al escuchar esta parábola, dijo: vive Jehová, que el que tal hizo esto es digno de muerte. Hay que matarlo a este hombre. ¿Saben qué le dice Natán? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y después, vean lo que pasa. David, después de ser confrontado con su pecado, hay una respuesta en el salmista. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una oración de arrepentimiento. Una oración de un hombre que ha entendido su condición. David está llorando al confesar su pecado. Y algo lindo pasa, algo maravilloso pasa en ese momento. ¿Saben qué? Él recupera su sensibilidad. Porque algo que pasa cuando nosotros pecamos es que perdemos la sensibilidad. Y seguimos pecando y podemos seguir pecando. Igual que la lepra. Perdemos la sensibilidad. Pero aquí David está llorando al confesar su pecado. Y en este momento él recupera la sensibilidad hacia el pecado. Y no solo hacia su pecado. Más adelante vamos a ver que David incluso recuperó la sensibilidad frente al pecado de los demás. ¿Cierto? El Salmo 119, 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ha visto el pecado de las personas y ha empezado a llorar. Eso es lo que está diciendo. Ellos no estaban guardando la ley del Señor y ha empezado a llorar. Está llorando porque su pueblo no guardaba la ley. Qué interesante que ahora lo que provoca las lágrimas en David es el pecado de su pueblo. Ha recuperado la sensibilidad, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llorado por el pecado de nuestros amigos, por el pecado de nuestros familiares? ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas por el pecado de nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas por el pecado de nuestra nación? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Job era uno de los hombres más ricos. Él tenía todo y solo llegando al capítulo 32, él reconoce quién es él y quién es Dios. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí es donde él recupera la sensibilidad. Por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora que te ven, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un milagro que solo el Señor puede hacer para que nosotros conozcamos la gravedad de nuestro pecado. ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado por tu pecado? ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado por el pecado de tu esposo o de tu esposa? Hoy estamos viendo una de las etapas en todo el mundo que la rebeldía y el pecado de la gente están en un nivel alto. ¿Cómo reaccionamos frente a esta situación? ¿Cuál es tu reacción al escuchar las noticias de ese día? Y muchas veces nuestra reacción es de reproche, ¿no es cierto? Solo reproche. Algo interesante que tenemos que considerar en este pasaje es que también hay un llanto que conduce al dolor, al sufrimiento, ¿no es cierto? Pero hay un llanto, ¿sí?, que de verdad conduce a la salvación, al arrepentimiento. ¿Cuál es la tristeza del mundo? El mundo pierde su trabajo, ¿sí?
En el mundo alguien pierde su trabajo. En el mundo alguien pierde a su esposa. En el mundo alguien pierde un negocio, pierde a veces su reputación y le duele, ¿no es cierto? Pero esa reacción o esa tristeza es diferente. Cuando nosotros queremos realmente tener esa paz que el Señor nos da, solo lo vamos a obtener cuando realmente reconozcamos que nuestras transgresiones, que nuestros pecados son una afrenta terrible contra un Dios santo, contra un Dios todopoderoso. Finalmente, hermanos, hay una recompensa del llanto, porque el pasaje nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación es para aquellos que lloran, y lo que dice nuestro pasaje es que aquellos que lloran van a recibir la consolación. Aquellos que sienten el dolor de sus pecados van a llorar, pero van a recibir consolación. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. El Señor consolará a aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Él consolará a aquellos que han entendido su bancarrota espiritual. La palabra consolación en el griego es parakaleo, que es un verbo futuro, pasivo, indicativo. Quiere decir que la consolación es una acción o un estado que ocurrirá en el futuro. Esto quiere decir que paralelamente hay lloro, habrá consolación. Es decir, si tú lloras, vas a recibir consolación. Es un paquete muy lindo que nos ofrece la palabra del Señor hoy. Es un paquete muy lindo. Si tú lloras, si tú sufres, vas a recibir consolación. El sujeto es el recipiente de la acción y no el que genera o logra la acción. En otras palabras, Dios es el agente de la acción. Dios es el que consuela continuamente mientras lloramos. Dios es el que te consuela mientras estás llorando. Lamentablemente la gente busca la consolación en cosas materiales y efectivamente no la encuentra. Uno de los pastores de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos dice acerca de la predicación de la palabra: ¿cómo voy a hablar del pecado, del juicio y del infierno a la gente que está cansada y viene de una semana agotadora? No les puedo hablar. Ellos necesitan escuchar algo que les aliente, algo que les alegre la vida, que les levante y les renueve sus fuerzas para mantenerse de pie. Terrible, ¿verdad? Qué triste es saber que las personas que escuchan estos mensajes, ellos van a salir muy felices de esa iglesia, ¿cierto? Porque no tuvieron la comprensión de su condición. Ellos no entendieron la realidad. Y no sabemos cuántas personas esta mañana están escuchando por última vez un sermón en todo el mundo. Y quizá precisamente esta sea la oportunidad de reconocer la bendita obra de la cruz, en la que nuestros pecados fueron llevados, fueron clavados por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oportunidad de reconocer que fuimos rebeldes, que nos alejamos de Él y que por causa de nuestro pecado estamos destituidos de su gloria. Y esto nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero llanto.
Sin el verdadero arrepentimiento yo no puedo experimentar el dolor. Y sin el dolor yo no puedo experimentar la sanidad y la restauración que Dios me ofrece. Dice Juan 1:9, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La forma correcta para alcanzar la consolación es confesando nuestros pecados delante de nuestro Señor. En el Salmo 32 hay algo muy importante que quisiera que consideremos hoy. Cuando David no confesó su pecado a Dios, dice el verso 3 que se enfermó. Pero cuando confesó su pecado a Dios, Él le extendió su misericordia, perdonó su transgresión, cubrió su pecado y lo hizo libre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos hermanos, la felicidad no viene en el llanto, sino viene en lo que Dios hace en respuesta al llanto. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una de las escenas más asombrosas, una de las escenas más, podemos decir, lindas, la encontramos en Lucas. En Lucas 7, una mujer pecadora trajo un frasco con perfume de alabastro y llorando comenzó a regar con sus lágrimas los pies del Señor. Empezó a llorar por sus pecados. Reconoció quién era ella y reconoció quién era el que estaba ahí. Y empezó a derramar lágrimas. Y con esas lágrimas empezó a enjuagar los pies del Señor. Esta mujer ese día fue consolada por el Señor. Recibió la consolación ese día. En Lucas 18:10 vemos a dos hombres. Dos hombres subieron al templo. Ellos subieron a orar. Uno fariseo y el otro era publicano. Ese día el publicano no podía ni alzar los ojos al cielo. Y dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Y cómo crees que salió ese hombre ese día? Ese publicano salió ese día consolado por el Señor. Martín Lutero escribió en sus 95 tesis, toda la vida del cristiano es un acto continuo de arrepentimiento y contrición.
Toda la vida del cristiano es un acto continuo de arrepentimiento y contrición. Toda la vida. Y eso debe caracterizar a todo hijo de Dios. A cada uno de nosotros, queridos hermanos. Finalmente quisiera que podamos terminar viendo a alguien que recibió una verdadera consolación. En Lucas 15, 17 tenemos la historia del hijo pródigo. Y dice la palabra, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este hijo se fue de su casa. ¿Recordamos? Se fue de su casa. Y eso significaba que él no quería volver a ver a su padre. Él no quería volver a ver. Pidió su herencia. Gastó su herencia con mujeres. Pero ¿saben qué? Ahora está en medio de los cerdos comiendo algarrobas. Ahí está, en medio de los cerdos comiendo algarrobas. Un acto misericordioso pasa. Y el acto misericordioso, la palabra lo dice, volvió en sí. Uno no puede volver en sí por su buena capacidad. Uno vuelve en sí por un agente externo. La obra de alguien externo tuvo que ocurrir para que esta persona vuelva en sí. Y es la obra de Dios. Y esta palabra está en un modo pasivo, lo que indica que alguien externo a él hizo que él abra sus ojos y se dé cuenta de cuánto daño le había hecho a su padre. Le había hecho mucho daño a su padre. Y ahora él está triste. Él está triste. Y él decide volver porque algo externo lo condujo a esto. ¿No? Él vuelve arrepentido. Vuelve con un corazón contrito, humillado. ¿Y saben qué? Él va delante de su padre y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no lo bota, no lo desecha. El padre le perdona, le cambia la ropa, le da sandalias nuevas y no queda ahí nomás. Él organiza una fiesta para su hijo. En la fiesta él le prepara el mejor alimento para celebrar con su hijo. ¿No te parece un buen final para una historia? Sí. ¿Saben por qué es una buena historia y es un buen final? Porque esta historia termina justo con esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El hijo pródigo ese día fue consolado. Y fue consolado con la mejor de las consolaciones que puede haber. Fue bendecido con la mayor bendición, el perdón de sus pecados y el regreso a la casa del Padre de la que él había huido. Este hombre fue feliz desde ese día. Este hombre fue feliz desde ese día. Este hombre ese día fue con un corazón como el que hoy
Dios quiere que vayamos delante de Él. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón suplicando la misericordia del Señor. ¿Cómo quieres ir delante del Señor esta mañana? ¿Cómo quieres acercarte delante del Señor esta mañana? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, realmente entendemos la gravedad de nuestro pecado, entendemos nuestra transgresión solo a la luz de tu palabra. Solo cuando reconocemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, tú eres un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios que perdona. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias por consolarnos. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de ir delante de ti, así como ese joven, arrepentidos, rogando por tu perdón. Señor, danos ese corazón, Señor, humilde, ese corazón agradecido, ese corazón humillado. Señor, gracias por tu obra, Señor, en nuestras vidas. Rogamos que sigas obrando en cada vida. Señor, rogamos que tú sigas transformando, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia, Señor. Rogamos por esta obra sobrenatural que solo puede venir de ti. Gracias por tu palabra esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, Cristo Jesús.